esta serie de mensajes titulada La Nueva Vocación. ¿Y qué es lo que yo quiero enseñarle con esta clase que doy en la mañana, hermano? Que nosotros entendamos que el evangelio no es una religión, ¿ok? El evangelio es un modo de vida. Okay, lamentablemente, bueno, a nosotros nos han hecho pensar de que el evangelio es una religión, que es algo que nos prohíbe cosas y que cuando tú vienes aquí parece que en la entrada está el hermano Celio con una lista. Si quieres pertenecer a nuestra iglesia tienes que hacer esto y esto y esto y aquello y lo otro. No. Aquí no, en la iglesia no se le prohíbe ni se le fuerza a nadie a hacer nada, ¿ok? Aquí todo se hace por amor. Tenemos que partir desde ese principio. Si usted quiere hacer algo para Dios, siempre va a tener las puertas abiertas, pero recuerde que todo lo vamos a hacer con amor. Pero nosotros lo denominamos en la vida cristiana lo que tú haces desde que recibiste a Cristo en tu vida como una nueva vocación. ¿Y qué es vocación? Bueno, vocación es hacer las cosas con ánimo, con entusiasmo, ¿ok? Con amor. Mire, yo siempre pongo como ejemplo un señor que yo conozco de aquí en los vecinos, que tiene como 35 años trabajando en un supermercado. Creo que es en el Frescomar, que no sé, él trabaja en la charcutería. El hermano todas las mañanas a las 5:30 de la mañana va saliendo, vamos a decirlo, religiosamente para su trabajo. Él tiene vocación, él ama su trabajo. Las personas que viven practicando fútbol, practicando béisbol, ellos tienen una vocación, ellos disfrutan de su trabajo y para rematar que disfrutan de hacer su trabajo les pagan, ¿ok? Entonces, lo que yo te quiero enseñar en este día, hermano, es que el cristiano debe ver el evangelio como una vocación, debe amarlo, debe de sentir el deseo de querer saber qué Dios le está pidiendo para él quererlo hacer, ¿ok? Entonces, el día de hoy les estoy hablando sobre la nueva vocación, le voy a hablar sobre somos hechos reyes y sacerdotes, ¿ok? Una persona cuando empieza un trabajo, lo primero que tú preguntas es bueno, algunos preguntan cuánto te van a pagar, otros preguntan qué voy a hacer, porque hay trabajos donde te contratan y tú no sabes qué vas a empezar a hacer. Algunos de repente te ponen en el almacén, otros te ponen en el recursos humanos, otros te ponen a cualquier cosa, te ponen a hacer, pero tú lo que quieres es trabajar. Bueno, hermano, una vez que tú llegaste a los pies de Cristo, yo quiero que tú entiendas de que todos nosotros, una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Así que siéntase contento el día de hoy. Usted es un rey y usted es un sacerdote. Y usted dirá, bueno, ¿y dónde está y si yo soy rey, dónde está mi palacio? Bueno, hermano, ciertamente aquí en la tierra no. Lo tenemos en la presencia de Dios. El Señor dijo, Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Siéntete contento el día de hoy, ¿ok? El Señor tiene preparado algo para ti. Eres rey y sacerdote. Y vamos a ver lo que dice acá el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Porque vamos a usar la Biblia hoy, ¿sabían? ¿Quién trajo su Biblia? Qué bendición, ¿verdad? Pastor, hoy sí vamos a usar la Biblia, qué bueno. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Echando broma, nosotros siempre usamos la Biblia aquí, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 5 y 6, porque la Biblia es nuestra guía, nuestra regla de fe y práctica. Dice la Biblia en el capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, qué bendición saber que a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y a través de el derramamiento de su sangre, el Señor adquirió para nosotros ese nombramiento, reyes y sacerdotes. Pero como reyes y sacerdotes hay una serie de requisitos que nosotros tenemos que cumplir. Yo el otro día estaba viendo una comiquita, no es que me gusta, no la estaba viendo yo, la estaba compartiendo con Lorena, ella la que la veía. Se llamaba Rebelde. ¿Quién no ha visto esa comiquita de Rebelde? La muñequita esa que tenía los pelos así como rojizos y que quería batallar. Entonces, ¿qué pasa? La mamá le decía, tú eres una hija de una reina. Tú necesitas vestirte como la hija de una reina. Pero ella no, ella insistía en no hacerlo. Y resulta que los reyes y las reinas tienen
¿cómo se le diría? Sus leyes que los obligan a comportarse de ciertas maneras específicas, ¿ok? Tú no vas a ver el rey de Inglaterra montado en una bicicleta, por decir algo, en el medio de un parque. Ellos tienen allí sus reglas, ¿verdad? Que le impiden hacer algunas cosas. Tú no vas a ver una reina comiéndose una hamburguesa en la calle El Hambre, ¿verdad? No puede. Ahora tú dirás, pastor, ¿quiere decir que si yo soy reina no me puedo comer una hamburguesa por tanto que me gusta? No, no, yo no estoy diciendo eso. Si puedes comerte tu hamburguesa, no te preocupes que no vas a bajar de peso. Lo único que sí te puedo decir es que como reina, como rey, tienes que comportarte espiritualmente hablando como hija de tu padre, ¿ok? Hijo del rey principal, que es nuestro Dios. Ahora, en el libro de Apocalipsis tenemos dos nombres que Dios le ha dado a los creyentes. Primero, el primero, ¿cuál es? Dice, ahí está, quien nos hizo reyes y sacerdotes, ¿ok? Reyes y sacerdotes. Ahora, el sacerdote, esto tiene que ver con tres cosas. Cuando fuiste, vamos a primero a nombrar la palabra sacerdote. Fuiste hecho sacerdote. Entonces, no creas que el hecho que haya sido llamado sacerdote es que ahora te vas a poner una túnica negra y te vas a poner una cosa blanca aquí en el cuello. No estamos hablando de eso, ¿ok? El sacerdote es una persona que ministra para Dios, que recibe instrucciones directamente de Dios para poder distribuirlas al pueblo. Esa era la función del sacerdote antes. Pero vamos a ir más adelante. Esto tiene que ver con tres cosas. Primero, los privilegios de los sacerdotes. Si fuiste nombrado sacerdote de Dios, tienes unos privilegios. Ya te los voy a estar nombrando. Ok, pero también tienes responsabilidades de los sacerdotes. Por eso es que hoy en día hay tantos problemas con esta situación de la longa, porque a los niños les enseñan sus derechos, pero no les enseñan sus deberes. ¿Ok? Todos tienen que tener derechos, pero también todos tienen que tener deberes. Entonces, no, que cuidado lo toca. Si es verdad, un niño ni con el pétalo de una rosa, pero él tiene que tener deberes. Anteriormente, un niño para responderle de una manera grosera a un adulto, mire, ese tenía que bailar pegado, porque téngalo por seguro que si la hermana María iba y le decía al hermano Félix o al hermano Delvi, le dice, mire, hermano Delvi, su hijo me sacó la lengua y me faltó el respeto. El hermano Delvis iba y sin mucho protocolo lo disciplinaba. Creía en lo que decían los adultos. Hoy en día los niños hacen lo que quieren porque no hay respeto para los adultos, porque solamente tienen derechos, pero no le inculcan los deberes. Y todo ser humano necesita tener derechos, hermano, pero también necesita tener deberes. Al igual el cristiano como sacerdote necesita tener derechos, ¿ok? Necesita tener privilegios, pero también necesitas tener, y los privilegios van de la mano con los derechos que nosotros tenemos, pero también tenemos que tener responsabilidades o deberes, ¿ok? Vamos a ver, dice, el servicio de los sacerdotes. Ahora vamos a ir a la otra parte, reyes, tiene que ver con nuestro reinado futuro, con el Señor Jesús en el milenio. Estamos tocando los dos nombramientos que el Señor nos dio una vez que recibimos a Cristo, reyes y sacerdotes. Y a lo mejor usted dirá, bueno, pastor, pero eso es como algo escrito solamente. Bueno, hermano, yo como soy cristiano, tengo 32 años en el Evangelio, yo creo lo que la Biblia dice. Y hay millones de personas que creen lo que la Biblia dice. Yo creo que voy a ir al cielo cuando muero. ¿Usted cree eso? Yo creo que soy salvo de la condenación del infierno cuando recibí a Cristo. ¿Usted cree eso? Yo creo que la Biblia dice que si guío a mis hijos en el camino de Dios, ellos cuando fueran grandes no se van a apartar de él. ¿Usted cree eso? Bueno, la Biblia habla muchas promesas y también de muchas cosas y usted, si las cree, hermano, es bienaventurado. Bueno, el Señor dice que una vez que usted recibe a Cristo, usted es rey y sacerdote. Y le voy a estar hablando sobre eso, ¿ok? El tema del nombramiento de reyes tiene que ver con nuestro reinado futuro, con el Señor Jesús en el milenio. Los que conocen o dominan el tema del milenio. Le voy a dar un recorrido rápidamente. Nosotros estamos esperando ahorita, ¿qué? ¿La venida de quién? De Cristo. Después de la venida de Cristo vamos a ir a la cena del Señor, a la cena del Cordero en el cielo, ¿verdad? Mientras estamos nosotros atravesando la cena del Señor en el cielo, donde vamos a estar recibiendo recompensas en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Aquí en la tierra va a pasar un proceso. Ese proceso se va a llamar ¿cómo? La gran tribulación, ¿verdad? 3 años de paz, amor y quietud, ganada por el anticristo. Después vienen 3 años y medio de paz y tranquilidad, 3 años y medio de tribulación. Después que
el Señor Jesucristo termine la tribulación, el Señor Jesucristo va a venir con sus santos acá a la tierra, ¿verdad? Y el anticristo o Satanás va a ser encadenado por 1000 años, dice la Biblia. Acá a la tierra, en el monte, allí en el monte Sinaí, va a aterrizar la nueva Jerusalén. Va a venir, dice la Biblia, que va a venir como una novia ataviada, ¿ok? Como un esposo ataviado para su... La Biblia dice que la iglesia va a recibir a la nueva Jerusalén como una novia ataviada para casarse con su esposo. Ella va a aterrizar allá en el monte Sinaí, y vamos a reinar 1000 años con Jesucristo, ¿ok? En esos 1000 años nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, vamos a reinar con nuestro Dios allí en la Nueva Jerusalén. Y vamos a dejarlo hasta el milenio. No quiero seguir tocándole de en adelante, pero para que ustedes entiendan lo que es el milenio. Nosotros cristianos creemos que un día vamos a reinar 1000 años en la tierra, en la Nueva Jerusalén. Después de ese milenio van a pasar otras cosas más, que ya eso es un tema de escatología, no va ahorita con lo que estamos hablando. Pero entonces es para poderle explicar dónde vamos a reinar y con quién vamos a reinar, ¿ok? Esta posición que nos ha sido dada es nombrada por el Señor y es muy importante. Ahora vamos a ver los privilegios de los sumos sacerdotes. Era que ellos estaban titulados, o sea, autorizados por Dios para entrar al lugar santísimo y así estar en la mera presencia de Dios por el pueblo. Les explico. El pueblo de Israel tenía personas que eran los mediadores para poder llevar o para poder sacrificar animalitos para que Dios perdonara el pecado del pueblo de Israel. ¿Cómo se llamaban esos mediadores? Sacerdotes, ¿ok? Ellos eran los que llevaban el corderito y lo sacrificaban, lo inmolaban allí en símbolo de que Jesucristo un día iba a ser un corderito, iba a morir como un corderito, ¿verdad? Sin ningún pecado, inocentemente. Esos sacerdotes tenían ese privilegio, ¿ok? Ellos estaban titulados por Dios, estaban autorizados por Dios para que ellos entraran a un sitio que le llamaban el lugar santísimo. Recuérdense lo que han leído la Biblia, existía el tabernáculo, ¿ok? Ese tabernáculo que fue después introducido allí en el templo de Salomón. Ese tabernáculo te contaba de varias partes. La primera parte era el lugar santo, ¿ok? Que era donde se hacían los sacrificios. Allí había un candelero de siete ramas. Había también los panes de la propiciación que simbolizaban, ¿verdad?, el pan de vida que es Jesucristo. Después del lugar santo venía el lugar ¿qué? Santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, que tenía en la vara de Aarón y tenía también las tablas que le dio Jehová Dios a Moisés. Y en ese lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote una vez al año, porque si alguien osaba entrar a ese sitio al momento que pisaba, en ese mismo instante caía muerto. Nadie podía entrar a ese sitio, solamente el sacerdote. Imagínense el privilegio que tenía Dios, que tenía el sacerdote con Dios, de poder entrar al lugar santísimo. Entonces era un privilegio demasiado hermoso, hermano, aunque también era peligroso. Fíjense que a los sacerdotes, cuando entraban a ese sitio, los amarraban por las cuerdas, ¿ok? Y le ponían campanitas, porque como no podía entrar más nadie, si en algún momento dejaban de escuchar las campanitas adentro y jalaban la cuerda, era porque el sacerdote había muerto, porque había hecho algo indebido allá adentro, o había entrado de una manera indecorosa. A lo mejor había tenido algún tipo había tomado alguna cosa, o había tocado algún muerto, se había contaminado. Al entrar automáticamente a la presencia de Dios, moría, porque el pecado no se toleraba delante de la presencia de Dios. Pastor, y hoy sí, todavía merecemos la muerte por nuestro pecado. Pero recuérdense que ya vino el sacerdote principal, que fue Cristo, ¿ok? Y no quiero estar adelantando algo sobre eso. Bueno, vamos a estar siguiendo adelante. Apaga la regleta ahí para que no vaya bueno, llegó la luz otra vez. Déjalo ahí. Cuando se vaya la luz, automáticamente la apagas, hermano, porque si viene la luz, quema el amplificador. ¿Oíste? Sí. Sí, apaga la regleta. Mira, esta es una luz. Ok, bueno, no importa, déjalo así. Pero apenas se vaya la luz, una vez, baja el breque, porque si no se quema el amplificador cuando llegue la luz. Bueno, entonces vamos a seguir allí. Ok, el trabajo de él era ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres. Ahora, ¿qué dice Hebreo 9:14?
Hebreos 9:14. Vamos a ir a Hebreos 9:14, alguien que lo pueda leer por allí. El trabajo del sacerdote era ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres. ¿Qué dice Hebreos 9:14 allí, hermana, por favor? En voz alta. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, sin mancha a Dios, vuestras conciencias de obras muertas. Ajá, cuanto más limpiará vuestra conciencia de obras muertas. Para que sirváis a Dios vivo. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que hizo la sangre de Cristo allí cuando él fue sacrificado? Dice que nos limpió, ¿verdad? Ahora, el trabajo del sacerdote era ofrecer un sacrificio por los pecados derramando la sangre de un animal. Cuando Cristo entró, cuando él murió en la cruz del Calvario, él se presentó como un sacrificio ante Dios y él pagó la deuda del pecado de la persona, no derramando la sangre de un animal, derramando su propia sangre, ¿ok? Entonces, por eso es que dicen que Jesucristo fue un sacrificio único y verdadero, el único sacrificio. Y por eso es que nosotros los cristianos enseñamos que tú no puedes hacer nada para ir al cielo, porque ya Cristo lo hizo todo, ¿ok? El sacrificio perfecto que Dios acepta es el que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. El trabajo del sacerdote era ese, entrar y llevar un animalito y sacrificarlo, y la sangre que derramaba ese animalito no quitaba el pecado de la humanidad, no lo quitaba, solamente lo tapaba momentáneamente. Era un símbolo de lo que Cristo iba a venir a hacer a la tierra, ¿ok? Ok, bueno, vamos a seguir acá. Entonces dice, el trabajo de él era interceder por los hombres delante de Dios. ¿Cuál era el trabajo del sacerdote? Interceder. Usted sabe que hoy en día nosotros tenemos la costumbre y acostumbramos, valga la redundancia. Arriba. Ok, ahí. Ahorita nosotros tenemos la costumbre, ¿verdad? Ya y eso nos inculcaron algunos familiares, ¿verdad? Que vienen del catolicismo, que nosotros vamos y nos ponemos allí frente a un confesionario, bueno, confesionario, eso, allí, y le decimos nuestros pecados a un sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote, según lo que enseña la Iglesia Católica, que es el mediador y él perdona tus pecados, ¿ok? Pero vamos a ver, ese era el trabajo intercesor del sacerdote o del que había puesto Dios como mediador en la antigüedad. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Romanos 8:34. Vamos a irnos a Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8:34. Ok, dice así. ¿Quién es el que condenará? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y al que además está sentado a la diestra de Dios, y el que también intercede ¿por quién? Por nosotros. ¿Quién es el único intercesor entre Dios y nosotros? ¿Un hombre o Cristo? Ahora, en la antigüedad era un hombre, era el sacerdote judío. En este tiempo es Jesucristo. Y ya les voy a explicar más adelante por qué ahora nosotros no necesitamos de un hombre que interceda por nosotros. Bueno, de hecho, este versículo está más que claro. Jesucristo fue ese sacrificio puesto una sola vez y para siempre, para que el ser humano que vaya a la presencia de Dios ya no necesita sacrificar ningún animalito ni nada, porque ya Cristo fue sacrificado por los pecados de esa persona. Jesucristo ahorita está a la diestra de Dios sentado, esperando que cualquier persona que reconozca y entienda que es pecador, diga al Señor, Señor, perdóname. Y cuando el Señor te vea, Él no te va a ver a ti, Él va a ver a Jesucristo que pagó el pecado tuyo, y el Señor te va a perdonar a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti, ¿ok? Entonces ya no necesitamos que ningún hombre esté haciendo sacrificio por nosotros, ni que ningún hombre esté confesando nuestros pecados. Por eso es que hay cuando los hermanos que quieren venir a confesarme pecado, yo le digo, no, yo no confieso pecado. Y si confieso pecado, tienen que pagarme la misa cantada, ¿ok? Si no, no. No, pero no hay como tal un ser humano ahorita en la tierra que tenga la capacidad de perdonarle pecados a nadie.
Ustedes lo que han leído en la Biblia se dan cuenta que a Jesucristo lo persiguieron porque los sacerdotes judíos como que en cierta manera decían, este nos está quitando el trabajo. Porque ¿qué era lo que decía Jesucristo cuando sanaba a una persona y la curaba? ¿Qué le decía? Vete en paz, tus pecados te son perdonados. Y ellos se molestaban con Jesucristo. Si ese trabajo es nuestro, nosotros somos los mediadores, el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero resulta que no. Jesucristo perdonaba pecados y esa era una de las cosas que más le molestaban a los judíos. ¿Ok? Ahora, en el Nuevo Testamento, cada cristiano tiene el privilegio de esta entrada a la misma presencia de Dios como un sacerdote, como un sacerdote desde antes. Ahora, ya no es necesario que un sacerdote haga esto, porque el sumo sacerdote, Cristo Jesús, se ofreció a sí mismo, y cuando él murió, el velo del templo se rompió de arriba abajo. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 23. Hebreos 10. Vamos a irnos a poder explicar bien con mucha tranquilidad este tema aquí. Hebreos capítulo 10, lo tienen allí, versículo 19, dice así. Vamos a leer 19, 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, yo les expliqué que la persona que entraba al lugar santísimo allí en el templo de Salomón, ¿quién era? El sumo sacerdote. ¿Y lo podía hacer cuántas veces? Ahora la Biblia dice que tenemos libertad a entrar en el lugar santísimo. Pastor, ¿y dónde está el lugar santísimo? Porque el templo de Salomón fue destruido. El lugar santísimo es este, hermano. El lugar santísimo es este, mire. Este es el lugar santísimo. Cuando usted se arrodilla a orar, Dios directamente a través de Jesucristo está escuchando tu plegaria. Ya tú no necesitas que ningún hombre esté intercediendo por ti. Entonces tú tienes libre entrada a la presencia de Dios a través de la oración. ¿Te das cuenta el privilegio que tienes, hermano? Tú que has recibido a Cristo, de poder tener una comunicación directa con Dios. Ay, pastor, con razón usted siempre se la pasa diciendo que tenemos que orar. Hermano, es un privilegio que no tenía la gente de antes. Ahora la tenemos a través de Jesucristo. Mira cómo dice el 20. Vamos a seguir leyendo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, o sea, por el sacrificio que él hizo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es su carne, o sea, él pagó con su cuerpo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermano, mantente firme en esa creencia. Dios prometió que iba a ser tu mediador y que te iba a escuchar hasta el día que partas de este mundo. Puedes entrar con confianza. Vamos a ver lo que dice allí, ahí mismo en Hebreos 9:14. Para ver. No, perdón, ahí mismo donde estamos, Hebreos 4:16. Vamos a ir un poquito más atrás. Hebreos capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice allí? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? Dios te bendiga. El trono de la gracia es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora él dice, mire, fíjense algo, qué tremendo, hermano. El sacerdote que entraba al lugar santo y al lugar santísimo, ¿lo hacía confiadamente? Le pregunto otra vez, digan sin miedo. El lugar santísimo, habíamos hablado de que habían sacerdotes que les había pasado ¿qué? Habían muerto. Ahora, cuando un sacerdote, yo me imagino esa escena, cuando un sacerdote iba entrando al lugar santísimo, ese año él tenía que revisarse bien semanas antes de que su vida había sido intachable, porque él corría el riesgo de que cuando pisara el lugar santísimo, ¿qué le podía pasar? Moría, porque estaba entrando a un lugar santo donde estaba la presencia de Dios. Y mira lo que dice aquí el 16, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, ¿qué dice? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, hermano, el Señor no solamente te está diciendo que tú como sacerdote
No necesitas otro sacerdote, tú eres sacerdote. Ustedes se acuerdan la historia cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que hizo un enorme temblor, ¿verdad? Que un terremoto. Y después del terremoto, que dice que el velo del lugar santísimo del templo de Salomón, dice que fue rasgado en dos, abierto. La abertura que se hizo era tan grande que las personas que antes ni siquiera tenían la mínima idea de poder ver hacia adentro, hacia el lugar santísimo, podían ver. Y no solamente podían ver, ¿saben qué podían hacer? Podían pasar, porque Jesucristo dijo: yo rompí ese velo en dos, porque ahora el velo quedó totalmente abierto para ver el lugar santísimo a través de mi muerte. Para poder llegar a la presencia de Dios está Jesucristo. Es el nuevo camino que abrió Él a través de su muerte en la cruz del Calvario. Como seres humanos tenemos la confianza de poder llegar a la presencia de Dios sin necesitar ningún mediador más que Cristo. Hermano, qué bello es eso. Qué precioso es eso. O sea, tú no tienes ya tú no necesitas de nadie. Tú estás en tu casa, tú estás en tu trabajo, tú estás en una camioneta, tú estás en cualquier parte y tú puedes ingresar al trono de la gracia a través de la oración, hermano. Es hermoso, hermano, eso. Y ese privilegio lo tienen todos aquellos que han recibido a Cristo como Salvador. Pastor, ¿y por qué los que han recibido a Cristo como Salvador y los que no lo han recibido todavía no? ¿Qué dice alguien que me pueda leer en voz alta Isaías 59:2? Una voz fuerte, una voz así que parezca como que el terremoto que abrió el templo en dos. Amén. Isaías 59:2. ¿Qué dice, hermana? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros el rostro de ¿quién? ¿Para qué? ¿Para no qué? Para no oírlo. Dios no oye a aquella persona que no se ha arrepentido de su pecado. No la puede oír, porque para poderla oír necesita estar un sacerdote, un mediador, un sacrificio. ¿Y cuál es ese sacrificio? El que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cuando tú dices: Señor, mi Dios, te pido por favor que perdones mis pecados. Te pido que me limpies con la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario. Yo me arrepiento de mi pecado. Automáticamente Cristo pasa a ser tu mediador, el que tiene, por el medio de quien tienes la comunicación directa con Dios. Mientras no has arrepentido, no te has recibido a Cristo, no tienes esa comunión todavía con Dios. Eso es lo que dice la Biblia, hermano, ¿ok? Y estamos enseñando hoy la Biblia, ¿verdad? Dice, la oración a Dios y entrar en su presencia es un privilegio que a veces no lo aprovechamos como debemos, hermano. No lo aprovechamos. Mire, nosotros tenemos dos maneras de bajar a Caracas. O sea, tenemos varias maneras, pero en carro tenemos dos maneras más directas. La carretera vieja y ¿la qué? La panamericana. Ahorita para ir a Oriente, los que son de allá, anteriormente no tenían esa autopista que te lleva derechito, ¿verdad? Hasta Oriente. Tenías que agarrar la carretera vieja, ¿verdad? Fastidiosa esa carretera vieja. También cuando venías de Guarenas para acá, también está la carretera vieja y también está la autopista. Tú decides, hermano, cuál quieres que te lleve. Ahora, en este caso nosotros tenemos dos caminos. El camino viejo, que es el de las obras, que es el camino que la gente enseña, que tienes que ser bueno para ir al cielo, que tienes que hacer obras, o está el camino recto, que es el camino que Jesucristo trazó para ti. Ahora, la persona que quiere llegar a los pies quiere llegar al cielo y quiere ir a Dios a través de sus obras, hay un pequeño problema. ¿Qué dice Efesios 2:8? ¿Quién se lo sabe de memoria? Efesios 2:8. Vamos a ver lo que dice allí. Yo me lo sé de memoria, les voy a estar echando una ayudadita. Porque por gracias sois salvos, y es por medio de la fe. Y esto no es que de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Hermano, ¿usted se imagina que nosotros pudiéramos llegar al cielo por las obras? Los que estamos más limpios que talón de bandera no tuviéramos chance de llegar allá, porque si más bien no la podemos pidiendo un medio para completar un real. Entonces los cisneros tuvieran más posibilidades de entrar, porque ellos regalan ambulancia,
porque ellos regalan sillas de ruedas, porque ellos ayudan a hospitales, porque ellos apoyan operaciones. Yo todavía no he podido ni sacarme la muela. Entonces, imagínense, ¿quién tiene más chance de ir al cielo entonces? Lo que hacen, si es por las obras, los que tienen dinero. Pero el Señor dice, no es por obras, porque tú no vas a llegar al cielo diciendo, ¡ah, aquí estoy, Jesucristo! Llegué al cielo, pero no tengo nada que agradecerte, porque si yo no, mira, ¿ves? Si no le echo gana, no vengo. No, Él no quiere ningún altivo allá arriba. Él quiere que todos los que lleguen allá arriba al cielo digan, Señor, gracias, mi Dios, gracias. Si tú no hubieses muerto por mí, Señor, si yo no hubiese reconocido que tú eras mi Dios y el único camino, porque tú lo dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si no fuera sido por ti, Señor, no estuviera aquí. Ni mi profesión, ni mi dinero, ni mi inteligencia, ni mi físico, ni mis influencias me pudieran haber traído aquí, Señor. Solamente tú me pudiste traer. Qué bello, ¿verdad? Así sí, dice el Señor. Es el único sacrificio que permite Dios para que una persona pueda llegar al cielo, el que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No es por las obras, ¿ok? Lo que pasa es que, bueno, también algunas personas no creen que Jesucristo tenga poder para perdonar y dice, yo tengo que hacer algo. Si tú tienes que hacer algo, tienes que arrepentirte y confiar en el Señor. Es lo único que tienes que hacer. Ahora, dice allí que tenemos dos caminos, ¿verdad? Un camino te va a engañar, no te va a llevar al cielo, pero el otro camino sí, que es el camino de la oración, del arrepentimiento y de consagrarte al Señor, ¿verdad? Ahora, otro de los privilegios que tenían los sacerdotes era hablar con Dios siendo mediador por los hombres. O sea, el sacerdote cuando entraba al lugar santo o al lugar santísimo, porque también estaba el lugar santo donde el sacerdote hacía sacrificios, el lugar santo, el sacerdote hacía sacrificios cada vez que tenía que entrar, venía a entrar diariamente, ¿verdad? Para expiar el pecado de los hombres, y él era el mediador. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero el sacerdote era el que sacrificaba diariamente los animales para que la persona pudiera ser perdonada momentáneamente por sus pecados. Ahora, ese privilegio todavía lo tenemos nosotros, pero no de sacrificar animales, sino de ser mediadores. Usted, hermano, usted, hermana, como hijo de Dios, tiene la responsabilidad de orar por las personas, de orar por aquellos que andan mal, que están en drogas, que están en vicio, que tienen problemas de enfermedades, hermano, es nuestra responsabilidad. Si ya usted recibió a Cristo, no sea egoísta. Si usted va al cielo, usted sea un camino para que otros también vayan. Ore por otras personas, ore para que el Señor toque el corazón de las personas. Mira lo que dice 1 de Timoteo 2:1. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Allí está, dice, exhorto a todos. A todos, ahí está hablando de Timoteo, le está hablando el apóstol Pablo y le está escribiendo la carta a la iglesia. Y le dice a Timoteo, exhorto a todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quién? Ahora, aquí, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Los que están en eminencia son aquellos que tienen autoridades, los consejos comunales, los alcaldes, todo, hermano. Eso es lo que el Señor nos manda a nosotros a orar por las autoridades y que sea Dios quien decida. Pero lo que me extraña aquí es que la Biblia dice que háganse rogativas, oraciones y peticiones. Aquí no dice que esté ni declarando, ni imponiendo, ni decretando. Decreto que ese problema está sano. Declaro que esa... No, hermano, usted no es nadie para decretar y usted no es nadie para declarar. Usted es igual que yo, un cochino pecador que tiene que decirle al Señor, Señor, por favor, mi Dios, ten misericordia, Padrecito. Mira, mi Dios, yo no merezco nada. Por favor, eso es lo que Dios quiere. Entonces hoy en día se ha levantado una cantidad de cristianos que andan decretando y declarando. ¿Quién eres tú para estar declarando y decretando? Los únicos que decretan son los que tienen la autoridad. Porque cuando una persona anda decretando y declarando algo, entonces está como queriendo imponerle a Dios que tiene que hacer algo. Entonces viene el hermano Julio y me dice, pastor, estoy enfermo, declárate sano. ¿Qué es eso? ¿Dónde aparece eso en la Biblia, hermano? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿De dónde sacan esa idea? La Biblia dice, hermano, claramente es que se hagan rogativas,
y peticiones, Señor mi Dios, hablando, ¿verdad? Dice, rogando y pidiendo en oración, ¿verdad? Todo el tiempo. La Biblia dice claramente que nosotros tenemos que rogarle al Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros andamos declarando, declaro sano. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Para un momentico ahí, hermano. Vamos a, por ejemplo, que Él es Dios. Y yo le digo, mira, ¿sabes cómo es la cosa, Dios? Me declaro sano, ¿viste? Me declaro sano, ¿sí o no? Eso es lo que estoy haciendo. Torciéndole el brazo a Dios. Y Dios dice, ¿quién eres tú para declararte sano? Porque mejor no te arrodillas ante mí, te humillas y suplicas para que yo, que soy el que te dio la vida, te dio la salud y te dio todo lo que tienes, para ver si yo tengo misericordia de ti. Usted se da cuenta como nosotros a veces, por estar escuchando a otras personas, distorsionamos lo que el Evangelio dice. Y terminamos yéndonos a los extremos. Hermano, la Biblia dice que nosotros como sacerdotes tenemos la obligación de rogar, de pedir. ¿Y sabe lo que es una acción de gracia? Una acción de gracia es decirle, Señor, por ejemplo, yo estoy orando por alguna hermana, un hermano que está enfermo. Señor, yo te pido, mi Dios, que por favor lo ayudes, que lo sane. Y cuando termino le digo, Señor, gracias, porque yo sé que tú me escuchas. Entonces tú dices, ajá, pastor, pero el Señor, tú dices que el Señor te escucha, pero la persona sigue enferma. Yo digo, pero es que el Señor no tiene necesariamente que decirme que sí, Él me escuchó. ¿Cuántos de nosotros los que estamos aquí le decíamos a nuestra mamá, mamá, tengo hambre? ¿Tu mamá te escuchaba? ¿Y por qué no te va a cambiar el momento? Ah, porque ella hace las cosas como ella quiere, ella la mamá. Ah, no, una cosa es que yo le esté diciendo, mamá, tengo otra hambre, otra que esté corriendo a servirme una buena vez. Entonces, así es Dios. Señor, mi Dios, yo te pido porque estoy enfermo. El Señor dice, sí, ya te escuché. ¿Y qué pasó? Pues cúrame, pues. No, no quiero. ¿Cómo que no quieres? No, porque yo soy Dios y si yo no quiero curarte, pues, ¿quién va a obligar a Dios a curar a alguien? Dígame. ¿Ah? O de repente Dios puede decir, ya va, espera, yo te voy a curar, pero todavía no. O de repente dice, sí, tacataracas, y te cura. Dios puede curar, hermano. Dios puede curar. Yo cuando me la pasaba predicando en Cartanal, el doctor me decretó, hermano, y eso sí pueden decretar porque yo soy médico, ellos saben, tú tienes un espuelón y no puedes caminar, tienes que acostumbrarte a vivir con ese espuelón. Y yo caminando por Cartanal, hermano, bajo el sol así, predicando, y le digo, Señor, mi Dios, yo no sé qué vas a hacer tú, pero yo no voy a dejar de predicar. De repente a mí se me olvidó eso, hermano, yo ahorita no quiero tirarme ni placa, a mí no me duele eso. El Señor me curó. Él quiso hacerlo, pues. Mi mamá le consiguieron un cateterismo, hicieron un cateterismo, le consiguieron un pozo de 20 centímetros en la cabeza, un pozo de sangre, y el Señor, y ella hablando con el Señor y hablando con Dios, el doctor le dijo, ¿con quién habla, María? Y con Dios, doctor, porque yo le estoy diciendo que yo no voy a aguantar esa operación en la cabeza. Pero bueno, vamos a ver qué hace Dios, le dijo el doctor. En la mañana, hermano, cuando el doctor venía con la placa, decía, ¿a qué santo le pidieron? Yo, ¿por qué a qué santo? Nosotros somos cristianos. Bueno, pues le escuchó, porque el pozo de sangre ya no está. Un pozo de sangre de 20 centímetros, hermano, le sacaron un retrato aquí, ¿cómo se llama? Una radiografía, una resonancia, y como a la hora le sacaron la otra y ya no lo tenía. Dios sana, claro que sí. Pero quiere que le diga una cosa, mi mamá igual se murió. Porque entonces lo que importa no es tanto la sanidad, sino es la salvación del alma. Porque así sea tomando agua de un cáncer o de una hernia, tienes que entender que algún momento te va a llegar la muerte. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener mejor preparado? Que seas salvo, hermano. Que hayas recibido a Cristo. Que estés contento y feliz sabiendo que el Señor perdonó tus pecados. Y después que eres salvo, ahora eres un sumo sacerdote. Ahora ingresas cuando tú quieras, cuando quieras, como quieras, a la hora que quieras, a la presencia de Dios. Y oras al Señor. Entonces tenemos que entender, hermano, de que Dios nos hizo sacerdotes, ¿verdad? Y tenemos esta entrada. Ahora, en Romanos 10:1, Pablo intercede por su pueblo. Mira lo que dice Romanos 10:1. Es el trabajo de nosotros, hermano, como sacerdotes, interceder. Léalo, hermano, por favor. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Gracias, hermano. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo. ¿Cuál era la nación del apóstol Pablo? Israel. Y él decía, ciertamente, mi oración
Ciertamente mi oración y mi anhelo de corazón es por mi nación Israel. Usted puede hacer lo mismo. Ahorita usted puede, cuando esté en su casa o cualquier parte, Señor, mi oración es por Venezuela. Yo quiero que Venezuela, el máximo cantidad de personas, reciban a Cristo, que conozcan a Cristo. Pero usted sabe por qué no va a suceder eso. Ay, hermano, yo sí me meto en problemas. Es que no salimos a predicar. ¿Cómo la gente va a escuchar si no hay quien le predique? Pues no le voy a estar tocando el tema de la predicación para que no digan que uno lo regaña. Entonces, vamos a ver entonces, hermano, ahí dice la palabra de Dios que el trabajo de nosotros como sacerdotes es, pero ya se lo dije, ¿verdad? Es interceder por los pecadores, interceder por las personas que no conocen a Cristo, interceder por las gobernaciones, por las alcaldías, por los consejos comunales, por los presidentes, por el mundo entero, hermano, interceder por todas aquellas personas que están en eminencia, hermano, aquellas personas que mandan sobre ti, en este caso los esposos, interceder por las esposas, ¿verdad? Para que no las regañen tanto. Todas esas cosas, hermano, hay que hacerlo. ¿Usted cree que Dios si usted intercede, Dios oye? Bueno, usted tiene que hacerlo. Y no se queje, oye. No se queje porque si le pegan, eso es culpa suya. Entonces, vamos a ir allí, dice, Abraham también intercedió por Sodoma y Gomorra. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Cuando Abraham estuvo hablando con Dios, ¿verdad? Para que el Señor pudiera no destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero a mí me da risa esa intercesión porque el Señor llegó y Abraham le decía, Señor, si consigues 50 personas allí vas a matar a todo el mundo. Si 50, si consigues 50, no los voy a destruir. Bueno, está bien, y si consigues 45 tampoco, y si consigues 40 tampoco, y si consigues 30 tampoco, y si consigues 20 tampoco, y si consigues 15 tampoco, y si consigues 10 tampoco. No había nadie bueno ahí en Sodoma y Gomorra. Nadie, hermano. Se había corrompido totalmente. Pero el Señor escuchó la petición de Abraham. Hasta que Abraham dijo, no, está bien, me doy. No hay nadie. Y fue destruida Sodoma y Gomorra. Pero ¿cuál fue el trabajo de Abraham? Perfecto, hermano. Interceder por el pecador. Y ese es el trabajo suyo. Si usted sabe que su vecino no recibió a Cristo y su vecino no le oye a Dios si no se ha arrepentido, pero a usted sí le oye, ¿cuál es el trabajo nuestro? Señor, yo escucho constantemente a mi vecino con problemas, con esto, sus hijos, hay tantas situaciones. Señor, por favor, permite que ellos conozcan de Dios. Pero Dios te va a usar es a ti, hermano. El vecino, ¿a quién va a ver el vecino para conocer de Dios? ¿A Dios? No, te va a ver es a ti. ¿Cuál es el reflejo de Dios en las comunidades? ¿Cuál es el reflejo de Dios en la comunidad? Dígame. Nosotros los cristianos, si nosotros damos mal testimonio, la gente no va a querer nada con Dios. Entonces es importante que orar y dar un buen testimonio, recordando siempre de que somos pecadores, ¿verdad? Cometemos errores, pero tratar de procurar en todo lo que dependa de nosotros, demostrar que Dios vive en nuestras vidas, ¿ok? Entonces vamos a seguir aquí, nos queda 5 minutos. Y todavía estamos con la cuestión de los sacerdotes, ¿ok? Entonces, dice, el otro privilegio que tenían los sacerdotes era llevar a cabo el trabajo de Dios en la tierra. Segunda de Corintios 5, 17 y 20. Ahí habla que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero vamos a ver lo que dice el 20. Segunda de Corintios 5, del 17 al 20. Ajá, léalo, hermano Walter, si lo tiene allí. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Ajá, ¿qué más dice el 18? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió mismo por Cristo. Ajá. ¿El misterio de qué? ¿De la qué? Reconciliación. Ajá, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Entonces, mire, Dios estaba con Cristo estaba con Dios reconciliando al mundo ¿con quién? Con Dios, ¿ok? Y ahora lo que dice, reconciliándolo aquí de su pecado. Y después dice allí, y ahora nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La iglesia es la encargada ahora de reconciliar al mundo con Dios. Ya Jesucristo hizo su trabajo y Jesucristo nos dejó a nosotros. Usted se da cuenta lo importante, hermano, que es nuestro testimonio, que es nuestro andar diario, que es que la gente nos vea como una persona reconciliatoria. Mire, yo hace años atrás estaba empezando nuestra relación, mi relación allí con la mamá de mis hijos, la difunta, ¿verdad?
ella tenía muchos problemas y yo fui para donde me mandaron con un psicólogo. Y el psiquiatra. Y sí, porque el psicólogo es para los locos y el psiquiatra es que para todavía el que está empezando a ser loco. Yo todavía estaba empezando, pues estaba recién casado. Entonces, el doctor me dice, cuéntame su problema. Y yo, bueno, que tenemos esto y aquello, no sé qué más. No le contaba ni que me pegaba ni nada, sino solamente le contaba lo que me convenía. Pero resulta que el hombre en eso recibe una llamada y él se va para adentro y no se podía ir muy lejos porque en ese tiempo los celulares no existían tanto así como hoy en día. No es que yo sea viejo, sino que el doctor no tenía mucho real. Agarró el teléfono y se fue con su brazo por allá adentro con su cable largote. Bueno, pero no te dije que lo comprara. Bueno, pero ¿por qué tienes ese muchacho ahí que no sirve para nada? Pero tú todo el tiempo, que no sé qué. ¡Ah! Ajá, dime. Y yo, ¿qué? Más o menos, tú me quieres ayudar a mí y no puedes controlar el problema que tienes en tu casa. Entonces, tremendo, hermano. Entonces, él quería ser el que me reconciliara en mi hogar, pero él tenía un hogar destruido. Entonces, nosotros como cristianos, para poder demostrarle a las personas que Cristo cambia, tenemos que hacer que primero cambiar nosotros. De verdaderamente demostrar que Cristo nos ha cambiado. ¿Y eso es fácil? No, claro que no fuera fácil. Si eso fuera fácil, las bancas de las iglesias bautistas estuvieran llenas. Personas que no tienen temor a que su vida cambie. Abandonar las cosas que este mundo ofrece no es fácil, pero no es imposible, hermano. Sí se puede. Primero tenemos que ser inteligentes y saber qué es lo que nos conviene a nosotros y a nuestras familias, ¿ok? Entonces, es importante que entiendas, tú, si ya recibiste a Cristo como tu Salvador, tú tienes el compromiso que tuvo Cristo aquí en la tierra y que tuvieron los sacerdotes que habitaron en el tiempo de Cristo, en el tiempo antes de Cristo, ¿verdad? Que era reconciliar al pueblo con Dios a través del sacrificio. Después vino Cristo y reconcilió al mundo entero a través de su sacrificio y nos dejó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es nuestro trabajo reconciliar al mundo con Dios a través de la predicación del evangelio, ¿ok? Ese es el trabajo de los sacerdotes. La semana que viene le hablo sobre el trabajo de los reyes. Ese está bien bueno, el de los reyes. No te lo vayas a perder por el mismo canal y a la misma hora. Vamos a estar orando, hermano.